El despertar de las musas, por Beatriz Luengo. Musa 9. Malinche. Tachado, esclava de Hernán Cortés. Los tambores resuenan a 10 millas del estado de Tabasco. Es increíble cómo la frecuencia grave de un sonido tan seco puede hacernos retumbar todo por dentro, casi como si pudiera manejarnos el alma. Hernán Cortés avanza con sus hombres. La música los va arrastrando como tirados de un hilo transparente. Aquellos conquistadores embravecidos que arrasan con todo a su paso parecen haber pulsado el modo tregua de su alma, y sólo pueden, cual corderos, mostrarse ensimismados ante la belleza de aquellas mujeres de piel tostada que bailan hermanadas con el viento. Gonzalo, uno de los grandes capitanes que ha embarcado a las Américas y fiel mano derecha de Hernán, se siente tentado a bailar, a olvidarse de su catolicismo de bandera y a unirse a la ofrenda a esos dioses indígenas que desconoce. Hernán, líder de la expedición, observa la escena con el cuerpo y el espíritu desarmados. Aquella mujer de ojos rasgados y pelo negro casi azul lo ha dejado sin palabras, sin creencias, sin misión y sin principios. Si pudiésemos observar su corazón, veríamos que Catalina, su esposa, y quien fielmente le dobla las camisas como el que acaricia un manto sagrado, ha desaparecido en alguna esquina entre el ventrículo izquierdo y el derecho, y que aquella maravilla de la naturaleza de nombre Malinche se ha sentado inmensa e infinita en el órgano del español sin dejar espacio para nadie más. De suerte que la pobre Catalina está a muchos kilómetros y, ojos que no ven, corazón que no siente. Al detenerse la música, todos están mezclados y descolocados. Rápidamente y en un acto de protección de ambos bandos, mayas y españoles se separan. Nadie sabe cómo reaccionar. Malinche abre sus brazos y los mueve en un suave gesto hacia atrás, invitando a los suyos a atrincherarse a sus espaldas. A los españoles, acostumbrados a la docilidad de la fémina europea, les cuesta entender cómo esa mujer, en un acto de liderazgo magistral, empieza a hablarles en un castellano perfecto. Es la primera vez que ven a una indígena hablando en su idioma. Media hora más tarde, el jefe de los indios de Chicalango, siguiendo una antigua tradición, ofrece a los visitantes oro, tejidos, alimentos y a 20 doncellas, entre las que se encuentra Malinche. Pero el destino no quiere que sea una más. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Hernán Cortés. Malilianli. ¿Y qué significa? Hierba que nace torcida. Yo te bautizaré como Marina. Será mi manera de protegerte para que no seas tratada como una más, contesta un Hernán muy convencido de lo que acaba de decir. Malianli, o mejor dicho, Malinche, nombre con el que pasará la historia, sonríe tímidamente, fijando los ojos en sus pies y entrelazando los dedos de las manos como si unos quisieran esconderse bajo los otros. Conoce perfectamente las tradiciones españolas y sabe que los conquistadores bautizan a las esclavas para poder tener sexo con ellas, pues el catolicismo no acepta retozar con alguien fuera de la fe cristiana. Aún así, Malinche no da señales de entender el doble sentido que esconde esa supuesta protección. Hernán traduce la timidez de la chica por admiración. Su ego crece y, por instantes, deja de sentirse inseguro ante la belleza de esa mujer. Alza 3 centímetros más la barbilla para hacer la siguiente pregunta. ¿Sabéis quién soy y lo que he conseguido? Sí, señor, responde la indígena de carrerilla y sin levantar la mirada, como con miedo a arrepentirse de lo que va a decir. Usted es un hombre blanco que conquista con la fuerza de las armas porque todavía no conoce el poder de las palabras. Hernán queda petrificado con su atrevimiento. ¿De qué estás hablando? Señor, discúlpame la osadía, pero si me da la oportunidad de ayudarle, sus hombres dejarán de morir en las batallas y donde hoy lo siguen 300, mañana lo seguirán 3000. Hernán suelta una carcajada que significa ¿cómo te atreves? Y sin embargo, algo le dice que debe escucharla, porque quizá esté ante un nuevo plan de batalla. Sin duda, sos una india atrevida. Podría matarte solo por poner en duda mis decisiones. Señor, no quiero molestarlo, pero créeme que existe una manera de convencer a las tribus indígenas de que se unan a su causa y conquistar México sin necesidad de derramar más sangre. Mi gente no merece más muertes. Tampoco a usted le conviene perder más hombres. Además, con nuestros pueblos de aliados, usted podría derrotar a Moctezuma, su gran enemigo.
¿Y cómo crees que podemos convencer a tu pueblo sin la fuerza? Vos sos una vulgar esclava. No sabes nada de estrategias en el campo de batalla, contesta el conquistador altivo. Con palabras, señor, con palabras, hablándoles de su religión, de sus tierras lejanas y de lo que quieren conseguir en este nuevo continente. Solo tenemos que asegurarles que a cambio de apoyar a su ejército, ustedes les darán protección y prosperidad. Yo le haré de intérprete. 3 años más tarde, el ejército de Hernán Cortés, guiado por la mano de Malinche, conquista México y derrota a Moctezuma. Ambos viven un romance del que nace un niño mestizo. Son una familia feliz, hasta que un día Gonzalo, amigo de Hernán, aparece en la cabaña para pedirle a Malinche que se marcha. Ni siquiera puede despedirse de su amado. Poco más se ha sabido de la Malinche, tal y como la llaman los mexicanos. Ni siquiera dónde murió. Falleció joven y dejó un niño huérfano. Martín, a quien imagino, le escribió una carta de despedida. A mi hijo Martín, semilla que nace de la tierra roja regada con agua de dioses blancos. Hice de tu futuro mi guía tratando de acercar 2 mundos separados y hacerlos uno en tu regazo. Moriré demasiado pronto para romper cadenas que separan pueblos, pero, hijo mío, ojalá puedas entender que tú fuiste la única conquista que quiso mi alma. Seré olvidada por la historia. Los míos verán traición donde quise unión, y el hombre alcamé pondrá su firma bajo todas las conquistas que juntos creamos, traicionando mi corazón y humillando mis entrañas. Pero quiero que sepas, mi pequeño mestizo, que todo lo hice por amor a un hombre, a mi pueblo mexicano y sobre todo a vos. Deseo que siempre te sientas orgulloso de nacer entre 2 orillas, con arenas propias y que un día consigas construir un río de caudal único por el que dulcemente navegues y entre culturas puedas escribir tu propia historia, que será la puerta de un nuevo mundo donde no existan las razas, hijo mío, querido. Solo una, la raza humana. Malinche fue una indígena mediadora lingüístico-cultural que desempeñó un importante papel en la conquista española de México. Gracias a su aportación, Hernán Cortés pudo llevar a cabo una política de pactos y alianzas que fueron la clave de su éxito. A pesar de su probado liderazgo, en dibujos de la época aparece sola, dirigiendo batallas con autoridad e independiente. Fue ninguneada durante años hasta que en 1960 el movimiento feminista reivindicó su figura. Madre de un hijo fruto de su relación con Hernán Cortés, es definida en muchos textos como la madre simbólica de la nueva cultura mestiza formada por la unión de 2 razas y matriarca de la nación mexicana. Tristemente, todavía hoy el término malinchista se usa de manera negativa para definir a quien comete traición o que traiciona sus raíces por preferir a los extranjeros. Los versos inspirados en Malinche. Nuestro blues sigue sonando. Simplemente eres tú quien ha dejado de escucharlo. Al amor que se va. Reflexión a partir de Malinche. El Día de los Muertos mexicano me enseñó que las personas tienen 2 despedidas, la física y la espiritual. Me parece admirable la capacidad de mantener a nuestros seres fallecidos con nosotras a través del recuerdo, sin permitir que desaparezcan. Yo misma adopté esta maravillosa filosofía, entre tantas muchas cosas que he incorporado de la cultura mexicana a mi vida, la Virgen de Guadalupe, la decoración, la música y mi admiración por Frida Kahlo. Mi casa parece un santuario de Frida. Tengo libros, cuadernos, calendarios, libretas y un cuadro con su rostro en la entrada. Me fascina su historia y su arte. Para mí, Frida y Malinche tienen mucho en común. En primer lugar, su capacidad para enfrentarse a un mundo en el que no eran diosas evidentes, fueron diosas de sus propias conquistas, lideradas por su valentía. Eran mujeres fuertes por fuera, pero muy sufridas por dentro, ya que, tal que como contaban sus chivatos de almohada, fueron mujeres traicionadas por las personas a las que amaban, y para las que seguramente nunca fueron tan importantes como ellas imploraban. Segundo, porque esta maravillosa frase de Frida, pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar?, es perfectamente transferible a la historia de Malinche,
puesto que mucho tuvo que volar la mente de esta mujer esclava para que en una época como esa consiguiese lo que inicialmente no le estaba permitido a sus pies. Tercero, sus palabras como arma para trascender. Frida, a pesar de ser pintora, dejó un gran legado filosófico y vital también. Sus frases a día de hoy inspiran y sobreviven en miles de muros en las redes sociales. A Malinche, la palabra le ofreció la oportunidad de empoderarse y ser escuchada. Pasó de ser esclava a lideresa gracias a ella misma. Cuarto, su belleza mexicana, de ojos profundos y mirada transparente, cabellos negros y labios perfilados. Pero hay una cosa muy diferente en cada una de ellas y en su manera de pasar a la historia. Frida es una heroína y líder de quien hablan en todos los libros, reconocida internacionalmente. En cambio, Malinche es una gran desconocida para el mundo, y para una gran parte de la cultura popular mexicana el término malinchista es usado de manera absolutamente despectiva. Evidentemente, Frida dejó mucho más que una gran historia de inspiración, y es su legado artístico lo que la hace inmortal. Pero, como mujeres empoderadas, ¿cuál es la diferencia en la forma de trascender? Reflexionando sobre ello, he llegado a una conclusión de por qué han trascendido de esa manera una y otra, como mujeres. Frida pertenece al siglo XX, en el que ella misma pudo escribir, contar y narrar su propia historia. No necesitó que nadie lo hiciera por ella. Malinche, en cambio, vivió 4 siglos antes, y apenas sabemos ni cómo ni dónde murió. Ni siquiera se sabe exactamente dónde nació. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué sintió, qué hizo, a quién amó o si traicionó? Pero a falta de información, lectura de acontecimientos. Lo primero es que, si tanto traicionó a los suyos, ¿por qué aparece en todos los dibujos de la época liderando batallas con vestimentas típicas de la cultura indígena? El ojo de quien la retrataba era un ojo orgulloso de Malinche, pues la describía fuerte, osada e indígena, que pertenecía a los suyos. Tampoco es insignificante el hecho de que, aunque los españoles la bautizaran como Marina, ella jamás utilizara esa denominación hispánica y pasara a la historia como Malinche, porque supongo que era el nombre al que respondía, un nombre que proviene de sus raíces indígenas. Si Malinche hubiese pertenecido al mismo siglo de Frida, no le habrían faltado papeles y libretas donde escribir su historia. No habría permitido que otras la escribiesen por ella, añadiendo o quitando información a su antojo. Y la llamada Madre del Nuevo Mundo para muchos no hubiera podido describir qué sintió, qué vivió y cómo lo vivió. Como escritora del relato y madre de un niño mulato al igual que ella, solo puedo decir que el momento en el que te ponen en brazos esa creación humana y divina de la naturaleza que es tu hijo, perteneciente a 2 razas tan alejadas, a tu instinto animal de protección no le queda otra que luchar cuanto puedas por un mundo más unido y menos dividido, para que mañana ese niño no tenga que elegir pertenecer únicamente a un bando con el que debe escoger entre su brazo derecho o el izquierdo. Así que me atrevo a imaginar que Malinche quiso conciliación y no guerra. Estoy segura de que si aquella que consiguió convertirse en protagonista y líder de una conquista hubiera sido un hombre, se lo trataría ahora de héroe, sin peros, ni preguntas, ni por qué. Un museo ensalzaría sus proezas, una provincia recordaría su nombre y hasta Hollywood habría contado la historia del pequeño esclavo que tuvo la virtud de aprender 2 idiomas en un mundo sin diccionarios ni Google Translate. Un mundo en plena guerra y dividido, consiguiendo con su hazaña que las palabras se antepusieran a la violencia. Sin duda, Malinche fue, de nuevo como tantas otras, una musa avanzada a su época.